Buenas tardes, licenciada Yulis Esther Palomino de la Cruz, y buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad a mi grupo nos ha tocado elaborar un video sobre cuidados al paciente politraumatizado, inmovilización de la zona afectada, traslado de paciente y posición de seguridad. Mi grupo está conformado por Arias de la Rosa Mabel Saraí, Atoxa Caguana Rina, Condorí García Leonardo, Chipana Cruces Ana Cristina, Quispe Siguas Stephanie Nicole y Rojas Salcedo Vania Yamilé. El día de hoy les voy a hablar acerca sobre los cuidados de enfermería en un paciente politraumatizado. Como primer punto tenemos que tener en cuenta lo que es un paciente politraumatizado. En este caso se le dice paciente politraumatizado a aquella persona que presenta una lesión a consecuencia de un traumatismo que puede afectar a 2 o más órganos, o bien a aquel que presenta al menos una lesión y esta va a poner en peligro su vida. Como siguiente punto tenemos los cuidados de enfermería. El control de la vía aérea y control cervical. Aquí pues se va a utilizar la colocación del collarín cervical. La cabeza y el cuello no deben ser hiperextendidos. La utilización de la tracción del mentón con el control cervical es la maniobra de elección para la apertura de la vía aérea. La respiración. En la respiración vamos a plantearnos la siguiente interrogante, que vendría a ser: ¿el paciente respira? Aquí se va a hacer un adecuado aporte de oxígeno, frecuencia respiratoria, pulsioximetría. Esta va a ser de manera continua. En lo que es circulación. En la circulación tenemos que tener un control de la hemorragia, canalizar 1 o 2 vías periféricas del grueso del calibre. Esta puede ser de antecubital o venas del antebrazo. Y pues vamos a checar la presión arterial y monitorizarla continuamente. En lo que es estado neurológico. En el estado neurológico tenemos que tener en cuenta el tamaño pupilar, respuesta a la luz y el nivel de conciencia. Aquí vamos a hacer una valoración del nivel de conciencia y las pupilas. Aquí vamos a tener en cuenta la respuesta pupilar y los movimientos oculares. Y por último, en lo que es exposición entorno, pues aquí el paciente se debe desnudar en busca de lesiones, tomando en cuenta que en estos pacientes existe un riesgo de presentar hipotermia. Tenemos una práctica de inmovilización. Lo primero que hay que realizar es evaluar la escena y utilizarlo en equipo de bioseguridad. Se procederá a tomar el pulso y hacer la técnica del VES. Esto es ver, escuchar y sentir. Puede verificar que el paciente tiene pulso y respira. Se hace un control craneal, se puede hacer con una pierna con equipos de inmovilización. Luego procedemos a introducir el collar vertical para impedir algún tipo de movimiento de las vértebras cervicales. Luego realizaremos la valoración general del paciente en el tórax, en el abdomen, en los miembros superiores y en los miembros inferiores. Al determinar que hay una fractura, se procede a introducir la férula. Una persona levantaría el miembro lesionado y la otra se encargaría de introducir la férula para cerrar los correajes.
Se procede a levantar el brazo donde se va a movilizar al paciente y la postura de las personas que están en tórax y miembros inferiores que quedarían con sus manos entrecruzadas para poder hacer el movimiento en bloque. Luego se procede a colocar los inmovilizadores craneales. Los bloques, la parte plana va hacia la cabeza de la persona y se colocan los dos correajes de protección. Uno va sobre la barbilla del paciente y la otra sobre la frente del paciente lesionado. A cerrar los correajes de la tabla espinal para mantener hundido al lesionado a la superficie de la tabla espinal y poder trasladarlo sin ningún tipo de inconveniente. Para este método utilizarán 3 personas. La primera sujetará los hombros y espalda del paciente. La segunda persona sujetará la pelvis y la pierna. La tercera persona sujetará la rodilla. El método de arrastre simple consiste en agarrar al lesionado por los antebrazos con mantas. El socorrista camina hacia un lugar seguro. Esta técnica consiste en el paciente colocar una mano debajo y rodillas sosteniendo las piernas y alrededor de la espalda. El socorrista sirve de apoyo al lesionado pasando su brazo sobre el hombro de él. Se necesitan 2 socorristas. Esto consiste en colocar uno de los brazos agarrando el brazo opuesto y entre sosteniendo el brazo del otro socorrista. El método del bombero es muy útil para trasladar a pacientes inconscientes, siempre que el camillero sea por lo menos tan más corpulento que el paciente. Es la posición indicada en todos los casos en los que el accidentado enfermo repentino pierde la conciencia, pero mantiene la función respiratoria. Esta posición se utiliza con los pacientes en estado de shock que hayan tenido problemas hemodinámicos, también en pacientes con casos de lipotimias. El herido que ha sufrido un traumatismo abdominal se coloca en posición de cúbito supino con las piernas flexionadas y en el apoyo bajo de cabeza. La inmovilización de la zona afectada tiene como objetivo disminuir la lesión primaria y evitar el proceso o aparición de la lesión secundaria. Para concluir con esta actividad, les haré una breve conclusión sobre cada tema que hemos elaborado. Las lesiones penetrantes en pacientes politraumatizados constituyen en su manejo un punto débil en la atención o en procesos, ya que en ese grupo existe la mayor diferencia entre los sobrevivientes esperados y los observados. La inmovilización de la zona afectada tiene como objetivo disminuir la lesión primaria y evitar el proceso o aparición de la lesión secundaria. Algunos de los dispositivos expuestos también permiten tener una adecuada movilización del paciente al utilizarse conjuntamente con los dispositivos de movilización. En el traslado del paciente, movilizarlos
se requiere de gran ayuda total o parcial. Esto pues ayuda a disminuir el riesgo de deformidades y de caídas, así como también favorece la comodidad del paciente y evita lesiones en el profesional. En la posición lateral de seguridad se usa en caso de que el paciente se halle inconsciente con presencia de respiración y pulso, pues esta posición previene el atragantamiento y la aspiración de vómitos.